Yo me llamo Juan Cortés Jaén, nací en Málaga el 29 de octubre de 1930. Pues de mi abuelo prácticamente casi nada. Yo sé que mi abuelo, por parte de padre, era médico. Y después del que sí tengo más constancia es del abuelo, mi abuelo materno, porque mi abuelo materno era, aparte de escribir, pero escribía en calidad de aficionado, fue profesor de la escuela que entonces se llamaba de comercio y que sería económica o algo así. ¿Ambos abuelos eran de aquí de Málaga? ¿Eran ya oriundos de aquí? No, mi abuelo, el abuelo materno sí. El abuelo paterno no, porque el abuelo paterno era de Jaén. Como de Jaén era inclusive mi padre. Lo que pasa es que mi padre vino a Málaga recién nacido. Su abuelo, este paterno que era médico, ¿dónde desarrollaba su actividad? Yo pienso que la debió de desarrollar en Jaén. ¿Ni sabe por qué sus padres acabaron aquí? No lo sé, pero me imagino que sería como consecuencia de la emigración laboral, ¿no? Exactamente. Después también influiría bastante el clima, porque entre el clima de Málaga y el de Jaén pues hay una diferencia grande, notoria. Yo tenía pocas referencias sobre mi abuelo. Era más dada a mi madre a contar cosas de su padre que mi padre a contar las de la suya. Cuando yo nací, pues mi padre se casó 3 veces. Del primer matrimonio tuvo un hijo que tiene ahora 89 años, que es el decano de los periodistas malagueños. Después se volvió a casar, porque enviudó al nacer mi hermano mayor. Se volvió a casar pero no tuvo hijos. Y finalmente en el año 30, pues se casó con mi madre. Era la tercera mujer. Y cuando yo nací en el año 30, realmente ya la época de mi abuelo por parte de padre y tal, pues quedaba un tanto lejana y ya no era cosa de dialogar abundantemente, porque yo creo que mi madre no llegó a conocer a su suegro. Pues por la parte de mi madre, pues conozco que se criaron en la calle de la Victoria. Mi abuelo era profesor de la Escuela de Comercio en calle Beata, estuvo en calle Beata. La familia de mi abuelo era de estos de transportes de, ¿cómo se llama?, de buques, de las agencias estas que trabajaban con los barcos, de mercancía. Exactamente. Exactamente. Y, de alguna manera eran su abuelo, por parte de uno y de otro, eran familia acomodada, ¿no? Tenían cierto... Sí, realmente sí. Mi abuelo vivía bien, porque entonces, pues en fin, era un catedrático, tenía un caché, pero vamos, gracias a Dios sí vivían bien, no hubo problema. Mi padre se llamaba Juan Cortés Salido. ¿Y su madre? María de la Concepción Jaén Álvarez. Muy bien. Su padre, como me ha dicho y está de sobra ya sabido, sabía, por supuesto, leer y escribir y tuvo unos estudios superiores. ¿Dónde estudió su padre? Bueno, mi padre, es que en la época de aquellos años, los estudios superiores comparados con esta época eran inferiores al más no poder. Claro. O sea que ya el que sabía leer y escribir en los años en el año 1909, que es cuando nació mi padre, saber leer y escribir ya era una cultura realmente importante, ¿no? Pero mi padre no hizo estudios, sino que enseguida empezó a trabajar. Estuvo en la Escuela de Arte de Málaga y se orientó pues por el periodismo. Él estuvo también con algunos conocidos artistas muy famosos de Málaga, como es Ana Alamuz, pues fue compañero de él en la Escuela de Arte Dramático, que creo que se llamaba entonces aquello.
De alguna manera estuvo mucho tiempo, de una manera o de otra, recibiendo una educación reglada. Tuvo un tiempo, ¿no? Sí, claro, tuvo. Porque claro, escribí, tú también lo sabes, en un periódico, eso no es cosa de, o sea, que mediocre, no. No hay poetas, por ejemplo, hay poetas que tienen faltas de ortografía, pero porque la poesía es otra cosa distinta, aunque sea también una cosa de escribir, de escritura, pero hay gente que tiene esa inspiración y que no necesita la cultura o la preparación que necesitamos para poder escribir en los periódicos o hablar por la radio o cualquier actividad. Claro. ¿Qué recuerda de las condiciones en las que se desarrollaba la actividad profesional como periodista de su padre? ¿Qué es lo primero que recuerda? Mi padre estuvo en la Unión Mercantil, y la Unión Mercantil, como tú ya has visto por los archivos, sí, era el primer periódico de Málaga, era el primero también de Andalucía, porque además era el único periódico del sur de España, junto a ABC de Sevilla, que tenía una redacción propia en Madrid, porque mi padre ha contado en algunos de los libros que escribió, pues que había personalidades que ibas a hacerle una entrevista y no te concedía la entrevista porque decía que lo que tú le preguntabas a él iba a servirle para un artículo que él iba a escribir, firmándolo y cobrándolo. ¿Entiendes? Entonces era muy difícil, había que hacer los reportajes o las entrevistas, pues que te digo yo, sin aparatos de grabadora, sin papel y sin lápiz, en fin, unas charlas de tipo amistoso. Lo que ocurre es que la verdad es que en los genes de los Cortés ha habido una condición de memoria realmente grande, porque todos los hermanos, inclusive mis sobrinos, o sea, nietos de mi padre, pues hemos estado dotados de una memoria fuera de lo normal. O sea que recordamos perfectamente desde nuestros inicios aquí. Y yo, por ejemplo, hace 68 años que empecé en el periodismo, yo recuerdo perfectamente mis primeras actividades periodísticas muy bien, y mi padre también la recordaba todo, porque escribió un libro que se titulaba Memorias casi de memoria, y en el que dejaba constancia de los años que te digo yo, pues veintitantos, desde el año veintitantos hasta los años 50, y en muchísimos casos nunca tenía nada, porque mi padre nunca guardó absolutamente nada de lo que él había publicado en la Unión Mercantil, reportajes importantes, ¿comprende? Algunos a nivel nacional, porque él estuvo muy vinculado cuando la guerra de Marruecos, ¿comprende? Y la gente de Marruecos venía aquí, él entrevistaba a generales, él entrevistaba a políticos, que entonces la vida política pues era, pues yo diría que hasta más movida, más interesante que la actual. Estaba preguntando en qué condiciones se desarrollaba entonces, me ha dicho algo sobre en qué condiciones se desarrollaba entonces el periodismo. Me refiero a de cuándo a cuándo, qué horarios tenía, dónde estaban esas redacciones, cómo eran esas redacciones, cómo se mandaban las noticias, porque sería completamente diferente a lo de hoy. O sea que entre el periodismo, los que termináis la carrera y pasáis a un periódico, os encontráis con un mundo distinto, no ya al que se encontró mi padre cuando llegó, sino al que yo mismo he vivido en mis comienzos periodísticos. No tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea que a veces ha padecido algo que era la tipografía, que era la base de todo este tinglado y tal. Ya ni siquiera en la imprenta se trabaja como se trabajaba antes, con sus caracteres móviles y con los cajistas que le llamaban, o
impresores, ya eso ha desaparecido por completo y ya se trabaja todo por ordenador y por todo esto. Y claro, lo mismo es, no hablemos de la fotografía, aquello que da una información con una fotografía, pues costaba horas, porque cuando la terminabas tenías que esperar a que el fotógrafo revelara el carrete, las fotos, para que tú las pudieras elegir. Yo de la época de mi padre, claro, conozco relativamente poco, porque yo empecé en el año 48, mi padre en el año 1909, pero vamos, de la época de mi padre como periodista, después ya se asciende a director, y cuando se asciende a director, el director ya sabes que es generalmente el hombre que tiene que hacer el artículo editorial, que es el que tiene que distribuir a los redactores en las distintas informaciones, es el que de vez en cuando se pone a escribir, porque mayormente, y en una ciudad como la de Málaga entonces, que había 3 o 4 periódicos de importancia, pues el director, o sea, cuando te estoy diciendo mi padre de director, que fue después de la Guerra Civil, pues claro, había 2 periódicos en Málaga, El Sur y La Tarde. En aquella época había 2 hechos importantísimos para la información de prensa, que eran los partidos políticos y los sucesos, que era entonces terrible, que habían pues que te digo, contrabandistas y todo ese tinglado. ¿Qué grandes acontecimientos le ocupó a su padre? Porque le pilla, por ejemplo, la Segunda República, estaría él trabajando, sí. Y también la Guerra de África, ¿no? La Guerra de África, eso fue muy importante, la parte de la Guerra de África, y después algunas inauguraciones grandes, como fue lo de El Chorro, de todo aquello que hizo, pues venía con frecuencia el rey aquí. ¿Qué línea editorial tenía la Unión Mercantil, donde trabajaba su padre, y si casaba con la personal de su padre? Pues sí, y la realidad es que en aquella época tenían grandes dificultades para la información, pues porque o los partidos políticos o la Unión Mercantil no fue nunca mantenido por un partido político, o sea que era periódico llamámosle independiente, puestos a hablar de esta cosa tan ambigua para mi criterio, que es la derecha y la izquierda. La Unión Mercantil era más de derecha que de izquierda, y nada más que por el hecho de que mi padre escribiera en la Unión Mercantil, pues lo persiguieron y estuvieron durante la Guerra Civil amenazados de muerte. Ahí viene que nosotros nos viniéramos a vivir aquí, porque esto era, pues que te digo yo, algo fuera de Málaga. Entre esto y Málaga, aquí era prácticamente un refugio, porque no había más que unos cuantos chalecitos a subir la carretera, y lo demás todo era huerta y huerta. Cuando quemaron la Unión Mercantil, ¿su padre tenía el cargo de director? No, mi padre no fue director. Nunca llegó a ser director. No, entre otras razones, porque mi padre, que era cronista taurino, pues siendo de redactor de la Unión Mercantil, pues fue empresario de la Plaza de Toros de Málaga. También conoció una época de periodismo que era en lo profesional y en lo reglamentado era casi amateur, ¿no? Porque realmente los periodistas cobraban entonces un dinero en condiciones, estaba sindicado, había una reglamentación de horario, de códigos deontológicos. Bueno, es que yo entiendo, así, lo he visto yo siempre, que por ejemplo, cuestión de horario, de un periodista no se le paga de horario. Porque el periodista es periodista 24 horas del día. Una distribución del trabajo, claro, había un redactor que hacía deportes en aquellos tiempos, muy poco. Digo, las redacciones serían más pequeñas, por ejemplo, ¿no? La redacción de Sur, en el año 48, 50, en la Alameda de Colón, donde estaba la redacción, y en la redacción de Sur había el director, un redactor jefe
dos redactores de primera, que eran, los de primera era uno de los de primera era el que tenía que hacer los editoriales del periódico. Y el otro redactor de primera, era el que hacía el cierre del periódico. O sea que estaba hasta última hora, y cuando la rotativa empezaba a tirar ejemplares es cuando se podía ir a su casa. Y aparte de los tres, de los cuatro que te he mencionado ya, pues habría otros 4 o 5 nada más. Había una máquina de escribir. Había 2 mesas, una de redactor jefe y otra para el redactor que tenía que hacer una información, porque que era la mesa donde estaba la máquina de escribir, y después una máquina larga en la que había los que trabajaban con el teletipo, o sea, titulaban las informaciones del teletipo y eso, y había con los redactores, ya te estoy diciendo, media docena. Además tenían el doble empleo algunos, y algunos, por ejemplo, uno era el que estaba llevando la parte, el gabinete de prensa del ayuntamiento, que era el redactor de su, y claro, venía con la información del gobierno, del ayuntamiento, ya escrita en la máquina del ayuntamiento. Entonces la información era el gobierno civil, que el gobernador civil era el dueño y señor de todo. Tenía la información en el ayuntamiento, en el gobierno civil, que todos los días había que ir por si el gobernador quería decir algo, porque lo demás, el grueso de todo esto era por medio de deportes, toros y cine, espectáculos, porque la gente era donde decidía, con el periódico en la mano, decidía a qué cine iba a ir, se hacía una información, podríamos decir que era como complementaria de la que hacía el otro periódico que salía por la mañana, que tenía muchas más horas para la lectura y que se ocupaba de informaciones con más extensión, no de ámbito social, sino de hábito amistoso, ¿no? Y así, claro. Y su padre le toca cubrir, como hemos dicho antes, acontecimientos históricos, como por ejemplo, como el de la guerra de África, que entonces en Málaga, como luego también estuvo pasando muchísimo tiempo, había también un reflejo de lo que pasaba en el norte de África, bastante importante aquí en la prensa de aquí. ¿Cómo fue esa época, o cómo fue aquel acontecimiento desde la perspectiva de su padre? Fue una guerra de España contra Marruecos, pero vamos, es que entonces no había la facilidad que hay hoy de que puedes coger la información in situ. O antes de que terminara Málaga, fue una de las primeras liberadas que le llamaban, que era cuando el Ejército Nacional entraba y tal y que cual. Y entonces, al poco de liberarse en Málaga, en febrero, en el mes de febrero, pues empezaron a salir en los periódicos El Sur y La Tarde. El Sur salió los primeros 15 días, salió con el nombre de Arriba, y La Tarde salió con el nombre de Boina Roja. Quedó la Boina Roja, se incorporó al uniforme de Falange y desaparecieron con esa cabecera. Además, porque la cabecera de Sur, Arriba, estaba destinada a ser el periódico oficial de la Falange en Madrid. Antes de todo eso, su padre también ejerció como empresario de la Plaza de Toros. Sí. Supongo que eso de alguna manera también marca a la familia, la afición, el conocer ese mundo, que es un mundo muy particular. Su padre ya conoció la Plaza de Toros de la Malagueta, ¿no? ¿Y cuándo asumió esa tarea? Mi padre hacía un periódico que era de su propiedad, hablando de toros, que se llamaba Las Fiestas Nacionales. Pues organizaba una corrida. El aliciente de aquella corrida es que entre los asistentes a la corrida se sorteaba una casa, se sorteaba un coche, ¿comprende? Era un éxito, porque lo mismo que ahora la gente juega a las quinielas, a ver si puede dejar de trabajar. Pues entonces le pasaba lo mismo. El tío que le tocaba una casa le tocaba una fortuna, aunque la casa valiera nada. Pues mi padre fue empresario de la Plaza de Toros de Málaga. Formaron un equipo que lo formó don Manuel Martínez Tevez, don Félix Álvarez Prolongo y mi padre. Y estuvieron pues bastantes años. Yo en los toros me he tomado más de un biberón.
porque mi padre, después de dejar lo de los toros, y después de dejar de ser director de la tarde, en el año 51, lo fichó para que hiciera él las crónicas de toros. Y mi padre hacía un programa en Radio Nacional de España que se llamaba Redondel, a la feria de San Isidro, a la feria de Sevilla, porque siempre estuvo muy conectado con la gente del toro, porque tenía muchísima amistad. O sea que nosotros íbamos a Madrid y comíamos y hasta vivíamos en la casa de Luis Miguel Dominguín. Eso le iba a preguntar, eso supondría que tendría amistad directa con muchos toreros, con mucha gente célebre, porque además los toreros hace mucho tiempo también acudían muchos artistas de primer nivel, incluso internacional, a los toros. ¿Eso qué suponía? ¿Quién ha visto usted por su casa? Bueno, por mi casa yo he visto, por mi casa menos, porque mi padre, en la casa la tenía, era otra cosa, comprende, la casa era para nosotros, para la familia. A Madrid íbamos a la calle Victoria, que es donde estaban todos los taurinos de España, y todo de guerra era, pues, íntimo amigo de mi padre, que era donde vivían los dominguín, y allí se reunían con nosotros. Y cuando venían aquí, que yo recuerdo que vinieron a torear Luis Miguel, que era el más chico, Domingo, Pepe y Luis Miguel, los tres, vinieron a torear aquí con el bombero torero, ya decía, no eran ni, vamos, todavía aprendices de torero, ¿comprende? Y cuando venía, pues comíamos juntos en Antonio Martín, que entonces no era lo que es Antonio Martín ahora, porque mi hermano Paco fue el que se quedó de crítico taurino en la radio y crítico taurino en el sur, después del fallecimiento de mi padre. Mi hermano presumía de tener una amistad entrañabilísima con uno de los toreros más difíciles de la historia del toreo para los periodistas, que se llama Curro Romero. Luis Miguel le regaló una cabeza de toro impresionante que la tenía en su casa, y cuando murió mi cuñada se la ha dado también y está en el Museo Taurino. Yo también estuve metido en el tinglado de los toros muy poquito tiempo. Yo fui el primer crítico taurino de la antigua Radio Juventud. Estuve muy poco tiempo por una razón fundamental. Yo tenía un poquito de taurino, pero lo que tenía era dosis masivas de fútbol. O para mí, ver Málaga es más importante que ver a Antonio Ordóñez. Después de la muerte de don Manuel Esteves en el año 61, cuando murió, después de don Manuel Esteves, estuvo de empresario un hijo de don Manuel, que era Manolito. Y después de morir Manolito, estuvo un hijo de Manolito, que se llamaba Manolo Ordóñez. Y hasta entonces nosotros hemos tenido el palco al que yo, por cierto, no iba. ¿Y cómo era la relación de su padre con la afición? ¿Cómo era la afición a taurina en Málaga en aquellos tiempos, antes de la guerra? ¿Había mucha afición? ¿Era buena? ¿La plaza estaba considerada? Había buena afición. En Málaga entonces no había tan problema tan grande, porque, claro, había nada más que 2 corridas en la feria de agosto. Y entonces había unas ganaderías que estaban acreditadas totalmente, que era la de Pablo Romero y la de Villamarta, ¿no? Y mi padre contaba una anécdota de una corrida de estas que daba él de la fiesta nacional que te he referido, y que salieron los toros malísimos, y mi padre tuvo que salir de la plaza de toros 3 horas después de terminar la corrida por el paseo de los curas. Se puede pasar por allí a cualquier hora, pero en la época que te estoy hablando, de los años 20 y tantos, 30 y algo, aquello era boca de lobo, por allí no pasaba nada, llamaban el paseo de los tristes, fíjate tú, no pasaba nadie, y tuvo que salir por allí disfrazado de mujer porque la gente quería lincharlo. Sí, era negocio, porque realmente si no lo hubiera sido, se queda la Diputación Provincial con la plaza que es de ellos, y se queda con la Diputación así, y no había fiera. La realidad es que sí se les sacaba, ganaban dinero, también porque
eran otros tiempos, claro, los toreros ganaban mucho menos, el ganado gastaba mucho menos. Había menos competencia, no había televisión, ¿no? Exactamente. Los toros era algo era otra cosa distinta, como distinto es el fútbol de antes a este de ahora. Otra cosa que le quería preguntar, los toros siempre ha habido, sobre todo, parece que hace un tiempo más que ahora, ha habido siempre una leyenda de que ha habido muchos críticos taurinos que se han dejado llevar se han dicho los sobrecogedores. Sí. ¿Eso es leyenda? ¿Eso tenía aviso de realidad? Bueno, es que algunos periódicos promocionaron eso, la posibilidad de que existiera eso, porque algunos periódicos vendían las páginas taurinas a periodistas, y los periodistas, por escribir, tenían que pagar, por tener y disponer de la página, tenían que pagarle un dinero al periódico, sobre todo si era un periódico de ámbito nacional. La información de las corridas las recogían de las agencias Cifra, F, así. Yo pienso que algunos sí tenían que tratar de compensarse el dinero que ellos habían pagado. Luego eran los mismos periódicos los que promocionaban que los toreros le arreglaran o le dieran un regalo a los críticos, al Tomás. José Tomás, sí. Y el Tomás hace cosas que tú dices, pero si eso no sé, es que Tomás no se quita para que pase el toro. Y aparte de aquel trabajo como crítico taurino, a su padre también le toca escribir sobre la irrupción de la Segunda República en un periódico que tenía cierta editorial, según me ha contado usted, que podía considerarse o que consideraban algunos más conservadora. Sí. ¿Cómo lo vivió aquello? Porque supongo que se habla de toda la censura que hubo en el régimen franquista, pero él vivió censura también durante la Segunda República, lo pasó mal un periodista en un periódico conservador. No es que hubiera una censura como la que hubo después en la dictadura, ¿no? Pero él sí que había censura porque el periódico independiente pues tenía que afinar más que el republicano, porque el republicano echaba las campanas al aire, los aleaba todos, no hacía nada mal para la República y encontraba una justificación a cualquier problema que surgiera, como fue la quema de los conventos o todo aquello, encontraba siempre una salida en defensa de los que le daban de comer al periódico. Pues a mi padre, por una información que se publicó en el periódico La Tarde, lo tuvieron detenido 3 días en la jefatura provincial del movimiento, que estaba en la Alameda, donde está ahí hoy la delegación de la Junta de Andalucía. No es algo que hubiera escrito él, ni el periódico. Entonces, la información local estaba muy compendiada, muy constreñida, no había nadie se atrevía a decir ninguna cosa del gobernador, no había lo que hay hoy. Hoy es distinto, hay una libertad de la que entonces evidentemente se carecía. Pero no fue esto, fue una nota, se publicó una información que iba en contra de las normas que tenían, porque se censuraba no solo las cosas de España y eso, sino las propias informaciones que a través de agencias llegaban a los periódicos pues de Rusia o de Alemania o de Inglaterra, y que hacían una censura sobre el sobre la dictadura, sobre Franco, y por eso no recuerdo exactamente por qué. Y le toca cubrir, le toca hablar, escribir sobre la quema de los conventos, la quema de Málaga, prácticamente. Sí. Eso no recuerdo yo tampoco nada, ¿sabes? Porque eran muy niños y supongo que no se lo contarían tampoco después. No lo contó, era tan especial y tan dramático, porque fue algo dramático, porque fue el principio de una lucha entre hermanos, ¿no? Le voy a preguntar también cómo era su casa, dónde vivían y cómo era su casa y cómo era la organización familiar. Pues yo nací en la calle Compañía, después viví
en la calle Marín García, viví en la calle Nueva, pero yo donde tengo ya ideas de vivir, de cómo era mi casa y eso, es cuando nos mudamos aquí. Y uno es el que me dejó mi padre a mi hermana, y ahí es donde nos criamos. Yo aquí entonces tenía 7 o 8 niños. Teníamos 3 o 4 habitaciones, porque era un cuerpo. Una de las habitaciones la pusieron un oratorio mi padre, porque era mi padre y todos nosotros hemos sido muy devotos de San Rafael, el San Rafael que había en la catedral hace años, lo pagó mi padre pagaba el culto de luces y todo por San Rafael, porque él decía que le había hecho muchísimos milagros palpables, y algunos, la verdad es que es para pensarlo, ¿no? Porque un día mi padre tenía que ir a Madrid a que le firmaran los contratos para los toros. Fue al aeropuerto. Cuando llegó al aeropuerto se acordó de que se había dejado los contratos en mi casa y tuvo que volver a mi casa. Se había ido el avión en el que tenía que ir a que le firmaran los contratos en Madrid, y el avión no llegó a Madrid, se accidentó y murieron todos los que iban en el avión. Cuando mi padre murió lo enterramos en el cementerio de San Miguel. En San Rafael. No, sí. Que esa era una devoción. Yo tengo la medalla de San Rafael, y mis hijos han tenido la medalla de San Rafael, y mi nieta, lo que yo le regalé cuando nació, es la medalla de San Rafael, porque tenemos todos una fe enorme. Mi padre tuvo, en la época de la guerra civil, lo buscaban una cuadrilla para matarlo, para asesinarlo. Don Manuel Esteves era el jefe de una cuadrilla de estas, de los que iban y sacaban a la gente de su casa y tal. Don Manuel le pagaba a estos milicianos, a su cuadrilla y tal. Y la cuadrilla de don Manuel Esteves fue la que difundió por Málaga que a Juanito Cortés ya ellos le habían dado el paseillo hacía un tiempo, le llamaban el paseillo. A ver. Y después, claro, ¿qué pasó? Que cuando terminó la guerra, a don Manuel Esteves lo trincaron como jefe de la cuadrilla y lo metieron en la cárcel. Lo que ocurrió es que, encabezado por mi padre y por otros muchísimos señores de Málaga, fueron a jugar y dijeron, pero este hombre lo que ha hecho ha sido sacarnos adelante a este y a todos. Y no le pasó nada, era normal, porque había pagado la vida de mi padre y de una pila de señores más de Málaga. Y había hecho él el papel de que era comunista. Claro. Claro. Ahora le preguntaré algo más sobre la guerra. ¿Cómo era aquella casa? Me ha dicho, ¿tenía luz eléctrica? Sí. ¿Conoció la luz eléctrica, el agua corriente también? Luz eléctrica, agua corriente y teléfono. Llamaban a mi casa para dar recado a la familia de aquí. Yo recuerdo una empresa en Málaga muy importante que se llamó La Meca de los Pantalones. Sí. Que tenía sucursales y además nacional. En toda España estaba la Meca en las Vegas. Bueno, pues los propietarios de la Meca de los Pantalones vivían 3 casas más arriba de la mía, y lo llamaban a mi casa llamaban o a Esteban o a José Luis o a Carmen, a cualquiera lo llamaban a mi casa, y nosotros íbamos a decir, mira, que os llaman por teléfono. ¿Cuando la guerra había radio en su casa? Sí, lo que pasa es que la tenía mi padre escondida, ¿sabes? Porque la radio fue muy importante al punto de que hay un periodista que es mi hermano mayor y que es además el decano de los periodistas de Málaga con 89 años. Mi hermano Rafael se hizo periodista por la radio y por la guerra. Las noticias que daba Boina Roja las cazaban en la radio. Mi hermano Rafael era taquígrafo, era mi hermano y otro que era como si fuera un hermano nuestro que se llamaba Pepe Botella. Y los dos eran taquígrafos. Y los dos se repartían la radio para tomar las noticias que se publicaban al día siguiente en la tarde, porque no había agencia de informativa como hay ahora,
¿comprendes? de la radio. Estaba totalmente bloqueado Málaga, pero de Madrid eso no había manera de que saliera. Yo recuerdo que había afición al cine, porque en Málaga había muchos cines, y además de todos los niveles. O sea que si era gente acomodada, pues iba al Goya, al Echegaray. Si era un poquito menos, al Málaga Cinema, al Principal. Y si ya era más corriente, pues iban al Rialto, al Duque. O sea que había cines para todos los niveles sociales. Y había mucho cine, mucho teatro. Más teatro que en los últimos tiempos, porque estaba el Alcázar, y el Alcázar venía unas compañías de Benito, que se llamaba, y venía por temporada, estaba 3 meses, ponía un montón de obras, las cambiaba cada día, iba mucho al teatro Alcázar. Había otro teatro que se llamaba el Lara, el Teatro Lara, y sobre todo el Cervantes. Y en el Cervantes, en aquella época de juventud, yo recuerdo pues a Manolo Caracol y a Lola Flores, a Juanita Reina, y de flamenco pues venía el Porrina de Badajoz, venían el Bonito Valderrama, pero vamos, estos están ya más cerca, pero había mucha gente, entre otras cosas porque entonces no había en Málaga, no se había descubierto todavía en Málaga ni la Costa del Sol, ni la Plaza Mayor, la librería ibérica, la de González Anaya, que allí tenían una tertulia donde iban gente de literaria de Málaga y se reunía allí, o como era la librería Cervantes de la Plaza de la Constitución. Gente le gustaba disfrutar, y disfrutaba en esto, en el cine, en el teatro. Cuando había carreras de toros, los deportes también se hacía. Supongo que también en aquella Málaga los medios de transporte eran muy diferentes, había hasta tranvía, ¿no? Se conoció el tranvía. Hombre, bueno, los tranvías eran algo típico. ¿Usted cómo se movía? ¿La familia cómo se movía? ¿En bicicleta, en moto? ¿Cómo era? No. Aquello, la gente iba en los coches de transporte urbano. ¿Comprende? Los transportes urbanos, que no eran como ahora municipales, sino que uno era de los González Oliveros, otro eran empresas privadas, ¿no? Y en el tranvía, que sí era municipal, el tranvía que además en el verano le colgaban un remolque que le llamaban la jardinera, y que iba a las playas, iba atiborrado de gente así, porque iba al aire, ¿comprende? Y era un espectáculo. Yo no he ido al colegio. Yo he estudiado, al colegio. Yo me hice hasta el ingreso que se hacía en bachillerato y tal. Lo hice, pero con profesores en mi casa. ¿Entiendes? Profesores en mi casa. Una profesora, una maestra, y después el último que tuve, los maestros se transformaban muchos en periodistas y se hacían periodistas, dejaban a los niños a un lado y se dedicaban al periódico, que tiene menos rompero de cabeza que ellos, ¿entiendes? Y yo estudié en mi casa con una maestra que me preparó, y después hice el ingreso, y era un profesor maestro nacional, había tenido problemas de tipo político y daba clases particulares. Y entonces me dio clase a mí, era periodista, fue redactor del Popular. ¿Eso lo tuvo usted antes de la guerra? ¿O no. Después, ¿no? Claro, que cuando tuvo los problemas. Después, sí. Instituto de la calle Gaona, y después, pues, otro periodista que se llamaba Juan Villar, que era el secretario de la Escuela Normal de Magisterio de Málaga, le dijo a mi padre: Juanito, ¿por qué no hace tu niño magisterio? Dice mi padre: mira, pero el maestro lo va a mandar para que nos lo manden a un pueblo y eso. Porque es que en 4 años sale de maestro. Tiene que hacer oposiciones después, y eso sigue. Pero que es maestro. Le llamaban el plan cultural. Yo tenía 12 años, terminé a los 16 años los de magisterio, y cuando terminé el magisterio, digo yo: bueno, ¿y yo a dónde voy? ¿A quién le enseño yo ya si yo no sé nada? Y entonces lo que hice es que fui a la escuela de comercio, me inscribí como alumno libre, y en la escuela de comercio hice peritaje mercantil. Coincidí con un
con un amigo con el que yo estudiaba, iba a su casa y tal y que cual, y escribía ya, de fútbol. El padre había sido presidente del Málaga, y este es el que me dijo, ¿tú por qué no escribes? Que hace cosas en el periódico y tal. Y yo, pues mira, lo voy a hacer. Y lo hice y ya se acabaron los estudios, se acabó el magisterio y se acabó todo. ¿Y cómo fue esa relación suya con el mundo periodístico del fútbol? Porque usted es decano por lo menos de los periodistas deportivos, sí, ahora mismo. Sí. Usted ha conocido un fútbol que hoy día no tiene nada que ver con este. ¿Cuáles son sus primeros recuerdos del mundo del fútbol y qué es lo que le llega de ese mundillo que le gusta? Verá, periódico La Tarde tenía un intercambio que no sé si seguirá todavía. Me da la impresión de que no voy yo en el periódico al sur no encuentro periódico y tal. Puede que sea también por esto, por el internet. Pero había un intercambio de periódicos, es decir, que el Málaga, el Sur o La Tarde le mandaba a la Prensa de Barcelona, a La Vanguardia, había una lista de periódicos y todos los días el que hacía la distribución de los periódicos, después de esto, mandaba un periódico al sur, a Madrid, al otro. Y entonces había un periódico de deportivo que se llamaba Gol, que era de Madrid. Había entonces 2 periódicos deportivos en España. Uno era El Mundo Deportivo de Barcelona y otro era Gol en Madrid. Bueno, pues el Gol tenía ese intercambio y llegaba. Y entonces mi padre se lo traía a mi casa y nos lo leíamos mi hermano Paco y yo, pero de memoria, nos lo aprendíamos de memoria. Y ahí empezó nuestra afinidad con esto. Después, en el grupo de mi padre, de amigos, de tertulia, pues habíamos unos futbolistas, vamos, increíbles. Uno de ellos, que se llamaba don José Bello Marín, fue el presidente del Real Málaga. Te estoy hablando del año 20 y algo. ¿Ya? Y nosotros coincidíamos en la tertulia, porque íbamos a recoger a mi padre, a ver, y verdad. Y un día llegamos y estaban don José Bello y el otro era don Carlos Milla, que era también los dos de la cofradía de la Esperanza. Y le digo a mi padre, Juanito, nos vamos a llevar al niño al fútbol, venga ya. Y nosotros dijimos, sí. Nos llevaron al fútbol y desde entonces cada domingo nos íbamos nosotros al fútbol. ¿Y es capaz de recordar usted el partido que vio aquella vez? Sí, fue uno contra el Cádiz, que en el Málaga jugaba Juanito Arza, uno que después ha sido famosísimo en el Sevilla y que se le vendimos al Sevilla. Fue un partido contra el Cádiz que me parece que ganamos. A que me lo ganado. Pero había tenido campo antes. Antes había estado los Baños del Carmen. Antes estuvo en los Baños del Carmen. ¿Y usted lo conoció ya en la Rosaleda recién? Yo en la Rosaleda recién inaugurado, porque la Rosaleda la inauguraron en el año 41 y eso calculo yo que era el 43 o cosas así. Porque es que claro, mi padre los domingos, quiera o no quiera, había que ir a los toros cuando había corrido aquí. Porque éramos tan chicos todavía que decía a los toros, y a los toros todo el mundo. Bueno, la relación con los futbolistas era más distante que la época en que yo he vivido. Anteriormente hubo algunos casos distintos, los Baños del Carmen, por ejemplo. Los futbolistas todavía no ganaban lo que ganan ahora, pero ya eran estiradillos, ¿comprende? Y cuando un periodista le daba, se metía con él y tal, ya le ponía mala cara, y hubo inclusive algunos con agresiones. O sea, hubo algunos que le pegaron a periodistas pues del año 20 y tantos, ¿no? Pero después había una relación muy buena, muy cordial. Los futbolistas no ignoran que necesitan a la prensa como los demás profesionales de cualquier actividad esa, y generalmente se llevan bien. Y un fútbol que no era entonces ahora ya el espectáculo de masas que era ahora, sino que tenía futbolistas que eran algunos de ellos
medio amateur, ¿no? Sí, bueno. Anécdota habrá conocido usted. Fueron miles, amateur, ¿no? Muchos, fueron amateur bastante. O que no tenían la preparación que hoy tienen, ¿no? La profesionalidad de hoy, ¿no? Por supuesto, aquí hubo un futbolista muy bueno, de Málaga, del barrio de la Trinidad, familia muy humilde, muy modesta, que cuentan que le dieron como prima de fichaje, regalaron un carro, toma, un carro y ya le daremos el sueldita. Cobraban muy poco, tampoco tenía el auge que tiene hoy, pero vamos, ya se empezaron a poner los cimientos, la gente se aficionó, la gente se olvidó algo que era un problema grave, y es que aquí en el principio hubo dos equipos en Málaga, uno que era el Málaga y otro que era el malagueño, y se mataban vivos los del Málaga y los del malagueño cuando jugaban estos partidos, al punto de que te hablo del año 33 o 30, antes del 33, cuando había un partido de Málaga y malagueño, el gobernador no dormía esa noche, porque tenía que pasar lo que le pasara. Hubo un partido que se atravesó por un directivo de uno de los dos equipos, y el gobernador, le estoy hablando de los años 28, 30 quizás, y el gobernador lo sancionó y lo multó con 500 pesetas en el año 30, que era, no te quiero decir, y te andaba el hombre preocupado cuando había un Málaga malagueño, pero aquello se superó, y salió el malacitano, y a los pocos años el malacitano estuvo desde el 33 al 41, con el periodo de la guerra civil por medio, y en el año 41 decidieron que se llamara Málaga, y ya entonces ni había malagueños, ni del Málaga ni del malagueño, eran todos primero del malacitano, terminaron todos por ser del malacitano, y aquello hizo que lo que antes, la poca gente que concurría a los partidos, comprende, tuviera que se repartiera y se aunara cuando surgió el malacitano, y entonces ya hubo necesidad de hacer graderíos supletorios en los baños del Carmen, y cuando se vino la Rosaleda se hizo ya un campo medio en condiciones. Tanto es así que algo que a mí me llamó la atención, claro, cuando lo leí, y es que los críticos hicieron la crítica del primer partido en la Rosaleda, no oficial, sino extraoficial, porque a la Rosaleda hubo que salir corriendo por una inundación que hubo en los Cármenes, en los baños del Carmen, aquello lo arrasó el agua, un temporal de mil demonios, un accidente de un barco con muertos, ¿comprende? Bueno, pues este primer partido oficial, pues hubo críticos que decían que el estadio era monumental, porque desde cualquier parte se veía todo el campo. En primer lugar, muchos, los que entrenaban, eran jugadores al mismo tiempo, eso en algunos casos, pero vamos, ya después se fue tomando un poco de seriedad, pero nunca llegó, por ejemplo, al nivel que está ahora, porque es que, claro, el entrenador lo hacía todo. Ahora hay un preparador físico, hay un kinesiólogo, hay un médico que está allí pendiente de ellos, hay recuperadores. Luego también le he escuchado yo a usted muchas veces anécdotas de lo que es entonces había más picaresca en el fútbol, y también había a veces se amañaban partidos y había... Bueno, eso puede ser que todavía exista, ¿no? Bueno, es que es muy difícil amañar partidos. Son 11 malos suplentes, una pila, ¿entendés? Y es más complicado poner a 11 tíos de acuerdo para dejarte que te gane, es muy complicado, ¿no? Bueno, pero si es un árbitro, por ejemplo. Bueno, sí, pero es que el árbitro no chuta a puerta, el árbitro no puede meter gol, y el que gana el partido es el que más goles mete, y todavía no se ha visto un árbitro chutando contra un equipo, ¿no? Ha habido que se han equivocado, que pitan penaltis que no lo son, en ese aspecto sí, pero realmente es difícil, y es evidente, y yo lo he vivido, que es verdad que ha habido árbitros que han puesto la mano y han cogido dinero, sí. Eso hubo un follón que además coincidió en la época de José María García en la radio, y José María García, bueno, arrasó con todo aquello y con los árbitros, y dio nombres
y echaron al presidente, a Plaza, que era el presidente de los árbitros. Hubo mucho movimiento, pero ahora va menos porque es complicado hacerlo. Ahora han estado hablando en Inglaterra de algunos y en otros lados, pero es que es muy difícil y que además no estaba muy por fuera de los demás casos de cualquiera que tú me digas. El Málaga tenía como filial al Atlético Malagueño, como ahora. Te estoy hablando de la temporada 59-60, en tercera división. El Atlético Malagueño era filial. Todos los años se le inscribía como filial del Málaga. Tenía un número como otro equipo cualquiera, pero decíamos, el Atlético Malagueño filial del Málaga. El año en que los dos equipos jugaron en tercera división, yo quité al Atlético Malagueño del filial, porque si lo sigo manteniendo como filial, no puede participar en la misma categoría, porque es un compadreo. Entonces, lo quité y pudieron jugar los dos. La idea estaba clara. Empezar nosotros con 4 puntos, porque entonces eran 2, los 2 del Atlético que le ganábamos al Atlético en su teórico campo, y los 2 que ganamos en el otro, eran 4 puntos. Más los que el Atlético malagueño pudiera rebañarle a los enemigos del Málaga, nos ayudaba. Llega el primer partido, y era Rosaleda. Atlético Malagueño, Málaga. Empiezan a jugar partidos, termina el primer tiempo y finaliza con el resultado de Atlético Malagueño 1, Málaga 0. O sea que los 2 que ya teníamos, que contábamos con ellos, se nos escapaban. Entonces tuvimos que entrar en el vestuario, el presidente del Atlético Malagueño y yo, a decir de los futbolistas, un momento, que aquí el que pone la olla es el Málaga, porque el Atlético Malagueño nos ingresa un duro. El pan que os coméis vosotros y el sueldo que os pagamos es porque lo gana el Málaga. De modo que ya me diréis quién es el que tiene que ganar el partido. El entrenador del equipo del malagueño, que era Antonio Carmona, oliendo cedato está, no entró en el vestuario, se quitó de en medio. Y la píldora se la tuvieron que tomar los futbolistas. Y hubo uno que era el portero del Atlético Malagueño, que se llamaba Arias, que se negó a jugar y no salió en el segundo tiempo. Conseguimos que ganara el Málaga 3-1. En los deportes siempre, y sobre todo en el fútbol, mucha atención, ¿no?, del público, de los lectores sobre la prensa deportiva, casi más que en la política muchas veces. En alguna ocasión habrá tenido que vivir también situaciones peligrosas, de tipo de que ha escrito algo sobre alguien que no ha gustado. Bueno, han sido los menos. Que tú sabes que la objetividad es una cosa muy relativa. Y los malagueños, objetivamente, son del Málaga. Y subjetivamente son del Málaga. Y entonces, el crítico, quieras que no, como tenga oportunidad, arrima el agua a sus jardines. No diciendo que fulanito y sutanito han jugado muy mal, porque eso además no subleva a nadie, ni siquiera aficionado. Algunos familiares sí. A mí, algunos familiares me han dicho, ¿cómo has puesto un 0 a mi hijo y tal? Pues mira, porque yo he visto que ha estado así, ha hecho esto, no ha hecho lo otro y tal. Pero vamos, no se ha pasado a mayor. Uno, cuando el equipo ha ido muy mal, pues va a empezar a decir que se vayan ya los directivos. Pero vamos, eso. En el ejercicio como periodista de deportivo, ¿cómo se le apañaba en el día a día? ¿Era muy complicado el mandar las crónicas? Bueno, mucho no era, pero es que además ya cuando tienes una cierta experiencia, pues hay prácticamente te esmera, digamos, en determinadas crónicas y te pasas un poco a la ligera sobre otras, ¿entendés? Porque a mí me ha pasado el caso, yo he habido partidos que tenía que hacer 3 y 4 crónicas del partido y no podía pasar de la misma a los 4 o 5.
tenía que pegarle 2 pinceladas por aquí, quitar esto y poner lo otro y tal, pero ya terminaba porque lo que hacía era pensarla y decirla, dictarla, pero sin escribirla, ¿comprendes? Cuidabas más, pues eso era que tú sabías que tenías que hacer especialmente, pero se hacen con cierta facilidad, y más cuando ya tú has entrado en otro tipo de periodismo deportivo, porque el periodismo deportivo en principio pues tenía una serie de detalles que hoy no se llevan. Hoy decían en las crónicas del casi de cuando yo empecé en el año 40 y tanto, decían de qué colores vestían los dos equipos, decían quién eran los capitanes de cada equipo, datos irrelevantes. Hoy te ponen minuto 5, 1-0, gol de Messi y Santa Pascua. En esa cambiada. Después, la misma crónica era prácticamente un relato de partido. Decía, bueno, a los 5 minutos se presenta la primera ocasión. Fulano le pasa a Futano, tira y por poco no entra. O da el balón en el poste. Uy, y así era la crónica. Y hoy está mucho más diversificada. Sí, claro, ya el día anterior se la da la tele o se la da la radio y ya la gente conoce a lo mejor el resultado y le tiene que dar otra cosa diferente. Eso ha cambiado muchísimo porque hay cosas que sobran. 2 preguntas. ¿Ha vivido el Málaga una etapa en su historia, en sus 100, casi 100 años de historia? ¿Ha vivido algún momento tan importante como el que vive ahora? Y bueno, contésteme a esa y ahora después le hago la siguiente. Lo que ha ocurrido ahora no ha pasado nunca y realmente ha tenido una repercusión histórica, porque aquí no ha venido nadie con dinero a decir qué hay que poner. Eso no, había que perseguirlo. A los que tenían dinero había que perseguirlo para que pusieran dinero. Yo recuerdo que el presidente del Málaga en una ocasión se llamaba José Luis Estrada Segalerba, que fue alcalde de Málaga, presidente, o sea, delegado de Hacienda, presidente de las Bellas Artes, una personalidad en Málaga. Y era muy amigo de una tertulia a la que iba mi padre y a la que nosotros muchas veces íbamos, mi hermano Paco y yo. Hizo directivo del Málaga a don Augusto Tallefer, hizo directivo del Málaga a don Carlos Rubio, hizo directivo del Málaga a unos señores que no sabían dónde estaba la Rosaleda, porque no habían ido nunca. Entonces yo, que tendría 18 años, cosas así, pues dejándome llevar del impulso de la juventud, de la ignorancia, pues le dije, don José Luis, ¿cómo ha hecho usted directivo del Málaga, don Augusto Tallefer y a don Carlos Rubio, si esos no saben ni por dónde se entra la Rosaleda? Y me dijo, lleva razón, no saben. No es que tú pienses que no saben, es que no saben por dónde se entra la Rosaleda, pero sí saben en cambio cómo se entra en el Banco Coca para firmar las pólizas, y eso es lo que a mí me interesa. Historia del Málaga, ¿cuáles han sido sus males endémicos? Problema económico. Es el mal endémico de todos los equipos de fútbol, porque tú estás viendo el Barcelona y el Barcelona tiene una millonada, porque es que hay una irresponsabilidad consentida. En cualquier empresa, los seguros sociales, eso es para misa, eso no se puede tocar, ¿comprendes? Y yo recuerdo una época mía en el Málaga, de gerente ya, que hice las cuentas del Málaga, y entre lo que teníamos que pagar todos los meses, yo ponía la seguridad social. Y el presidente me dijo, ¿la seguridad social? Venga ya, hombre, quita eso no se paga, porque todos los clubes le deben a Hacienda, todos los clubes. Y llega a Hacienda y dice, viste, que no, la ley concursa y tal, yo tengo que pagarle la mitad, no puedo pagarle más. Y te acepta que le pagues la mitad. O la propia administración es tolerante con esto y ayuda a que se amontonen las deudas. Sí. Es que en esta época el Málaga puede vivir su época dorada, porque estos hombres que han llegado a hacerse cargo del equipo, pues
pues vienen dispuestos a todo, a hacerlo todo. Creo que han hecho una operación de una perspectiva. Ellos quieren venir a Málaga, quieren ganar dinero en Málaga, porque está claro que van a intentar montar negocios, montar empresas, lo que quiera que sea, para ganar dinero en Málaga, y el jeque sabe perfectamente que para ser famoso en España no hay nadie más famoso en España que el presidente del Real Madrid, ningún ministro. Tú le preguntas a la gente quién es Florentino Pérez y todo el mundo sabe que es el presidente del Madrid, y le preguntas que quién es Gabilondo y no saben que es ministro del gobierno. Sí. Y en Málaga ocurre lo mismo. Aquí tuvimos un presidente que se llamaba Antonio Rodríguez López y lo asesinaron, murió asesinado, que tenía en Málaga un montón de dinero, pero un montón. Vivía en Torremolinos, no lo conocía nadie. Se hizo presidente de Málaga y a los 4 días estaba en todas las televisiones de España, en todos los periódicos de España, y como ha pasado ahora con el entrenador que han traído. En la prensa nacional, en Málaga, yo que la oigo con mucha frecuencia, yo no había oído hablar del Málaga durante muchísimo tiempo. Han fichado al entrenador Pellegrini, que el año pasado estaba en el Real Madrid, y ahora todos los días sale el Málaga de Pellegrini. Claro, sí, es una operación mediática también. Exacto, o sea que es la manera de abrirse puertas. En cualquier sitio es por el fútbol. Claro. Me ha contado antes algunos recuerdos, algunas historias de la guerra civil aquí en Málaga con respecto a su familia. Me ha contado lo que le sucedió a su padre. ¿Usted tiene recuerdo de aquel acontecimiento? Muy poco, muy poco, porque claro, yo tenía 6 años, ¿comprende? 6 años, y además 6 años de los de mi época, porque hoy con 6 años los niños saben manejar los ordenadores y hasta latín, a pesar de que ya no hay latín en ningún colegio, ¿no? Pero ya saben hasta latín. Y yo me acuerdo muy poco, pero sí me acuerdo de algo. Me acuerdo de que cuando venían los aviones a bombardear, pues en mi casa teníamos una mesa de camilla y ponía encima de la mesa de camilla unos cobertores y nos metíamos debajo de la mesa camilla. Eso por un lado. Y por otro lado me acuerdo que frente a la casa donde vive mi hermana, aquí, había una cochera de los coches de muertos, ¿sabes? Porque tenían ahí en la calle Cuba, al final de Cristo de la Epidemia, a la derecha, ahí había donde hacían cajas mortuorias y todo eso, y donde metían los coches de caballo, porque yo no sé si tú lo has visto, los entierros, sí, que iban coches de caballo, no eran como ahora coches ni nada, y entonces era ahí donde encerraban los coches de caballo en un sótano que había ahí. Y cuando empezaban los aviones a bombardear, todos los pocos vecinos que vivimos aquí nos íbamos corriendo al sótano en donde vivía, era el almacén de los coches de muertos. Y allí nos sentábamos hasta que terminaba eso y tal y que cual. Curiosamente, los coches llevaban en la cabeza, los caballos llevaban en la cabeza unos plumeros, ¿comprendes? Y una de las veces, después me lo contó, porque yo era tan chico, no es, una de las veces que estuvimos allí, mi madre, que en paz descanse, creyó que era un gallo el que estaba allí, empezó a acariciar la cabeza de la coronilla que le ponían a los caballos. Esas son las anécdotas. Y después, naturalmente, el día que entraron las tropas aquí en Málaga, porque por aquí, por esta calle, desde Granada, entraron los italianos, que vinieron por aquí y salimos a verlo. ¿Su padre nunca pensó en irse de Málaga? No. Consiguió quedarse aquí a esconderse un poco, pero tampoco... Sí. Él se metió aquí y aquí aguantó hasta que se pudo, porque ¿dónde íbamos? Porque es que ya habíamos nacido, Paco y yo 2, mi hermano Rafael 3,
mi madre y mi padre éramos 5 más la familia de mi hermano mayor, que era la abuela y una tía, y un tío, que eran los que lo habían criado, porque como se quedó huérfano al nacer, pues eso teníamos que salir, pues tú me dirás, un autocar, 10 o 12. Claro. Y mi padre dijo, si nos tiene que pasar algo, que nos pasa aquí. Claro. Y nos quedamos aquí. Y fue aquella historia, la de aquel amigo, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Don Manuel Esteves, Esteves, que era exactamente... Era empresario de la Plaza de Toros. Se dedicaba al negocio de carnicería. Tenía una carnicería en la calle de Cisneros, en donde se vendía, después de las corridas, la carne de toro. Las formaban unas colas allí impresionantes y tal. Con los garbelleros de Málaga vivía porque tenía un hotel en calle Lario, tú tampoco lo recordarás, eso lo conoces, estaba el Círculo Mercantil. El Círculo Mercantil era un centro social de Málaga por excelencia. Chinita, bueno, pues encima prácticamente del Chinita, un poquito más hacia calle Lario, estaba el Hotel Alhambra. Y allí traía este hombre. Y este hombre, de alguna manera, cuando cuando está ya un poco los altercados previos a la guerra o durante la guerra, se pone al frente de un grupo de milicianos. Él tenía un grupo de y hace el papel de que es comunista. Exacto. Y de alguna manera protege a su amigo. Exacto. ¿A qué amigo llegó a...? Porque es un guión casi de película, ¿eh? Sí, sí. Yo creo recordar que había otra gente en Málaga muy conocida, que uno me parece que se llamaba, lo que pasa es que te estoy hablando, fíjate, uno se llamaba Peña Monsuri, que tenía una tienda de tejidos muy importante. Y a su padre llegó a decir que ya le habían dado el paseo, ¿no? A mi padre dijeron que ya le habían dado el paseito. Juanito Cortés ya le hemos dado el paseito. Y su padre, por supuesto, paró la actividad del periódico. Bueno, si el periódico dejó de salir. ¿Cuándo lo quemaron, el periódico? No me acuerdo, ahora mismo no te puedo decir. Pero fue sobre el 36, ¿no? Sí, más o menos. Sí. Eso supongo que a su padre le supondría también una frustración grande, ¿no? Como profesional. La verdad, claro, menos más, porque es que además nosotros en esa época pudimos vivir por lo que mi padre había agenciado con lo de la Plaza de Toros. ¿El fútbol también paró? Sí. Durante la guerra también, ¿no? El fútbol y después de la guerra hubo también manifestaciones en el fútbol de adicción al régimen. Era habitual aquello de... El brazo en alto. Antes de los partidos, ¿no? ¿Se cantaba el cara al sol? ¿O en algunas ocasiones, sí. Pero vamos, yo tenía fotos y en una revista que hice yo con Manolo Castillo, que era el Deporte en Málaga 100 años, ¿sabes? Había no ya futbolistas, sino no se fiera o una vuelta ciclista, los ciclistas todos con la bicicleta en un lado y en mano en alto, y eso era... No se hacía todos los domingos no, pero vamos, había alguna festividad, los partidos internacionales, se tocaba el himno nacional, lo presidía Franco y todos saludaban así, y todo el público ponía brazo en alto. Me ha contado mucho sobre su padre, pero no me ha dicho nada sobre su madre. Su madre se dedicó más a la casa, al asunto de la casa. No hizo más que criarnos a nosotros. Que erais muchos también, eran ustedes muchos. Sí, bueno, éramos, pues vamos a ver, 4. Estaba, 4 porque mi hermano, como vivía la abuela de él y vivía su tía y la habían criado de chico, pues cuando mi padre se casó, pues mi padre no le propuso a mi madre traérselo a vivir a su casa, sino que lo siguió, a pesar de que él era el que costeaba la otra clase, la otra casa. Pero el padre no se metió en traer a mi hermano, que además por otro lado venía a mi casa y era un hijo más. Pues mi madre fue un hijo más, porque mi madre contaba que cuando mi hermano vivía en el Compás de la Victoria, cuando era chiquitillo, cuando tendría 7 años, cosas así, porque mi madre todavía ni le hablaban, ni era novio de mi padre.
Mi madre estaba en la calle de la Victoria, en el número 20, que vivían ellos, en la primera planta, y cuando pasaba mi hermano Rafael por frente con la tía o con la abuela, mi madre le decía, mira mamá, ese chaval chiquillo saquea, fíjate qué pena, saquea sin madre desde que nació. Y después llegó a ser hijo suyo.